y vamos a seguir hablando de comunicar, de hacerlo de la mejor manera posible, pero sobre todo con rigor, sabiendo las fuentes a las que consultamos. Hemos sido conscientes, yo creo que todos, y sobre todo en la prensa, de las fake news, ¿no? Vosotros que estáis precisamente ahora mismo estudiando, qué difícil en la época de la pandemia el poder saber si toda la información que nos llegaba era real o no, porque al ser una enfermedad completamente, un virus desconocido a nivel social y a nivel mundial, era muy complicado saber si la información que estábamos dando en la prensa era 100% real, ¿no? Para eso teníamos diferentes fuentes a las que echar mano para poder informarnos y poder informar, ¿no? Pero ante un desconocimiento social y mundial, fijaos, ese reto importante que teníamos como medios de comunicación. En ese contexto yo creo que vamos a abrir debate esta mañana y voy a invitar a que se sumen a esta mesa Javier Clemente, que es divulgador y el mejor educador digital de España de 2022, al que muchos conocemos por la cuenta Todos Somos Reciclaje, donde cada día enseña algo nuevo que podemos reciclar y cuidar el medio ambiente. José María Herranz es el decano y profesor de la Facultad de Comunicación, e Isaías Blázquez, que es el director de contenidos digitales de CM Media. Así que Javier, José, Isaías, un aplauso para ellos. A ver, sobre medio ambiente, pues conocemos un poquito más, ¿no? Pero sobre el COVID no conocíamos nada, ni los que estamos aquí, ni los especialistas. Y aquello fue muy complicado, ¿eh? En esa época, hace unos años, el poder informar. La pregunta yo creo que va directamente a los tres, si te parece, Isaías, que te tengo aquí. ¿Cómo en la prensa podemos distinguir entre una noticia falsa y la real? ¿Cómo lo hacéis en CM Media? Es complicadísimo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora. A todas y a todos. Es complicadísimo, sí, tanto para los lectores, los ciudadanos, los usuarios, como para los propios periodistas. La sensación es que estamos continuamente evitando que nos la cuelen, evitando que nos engañen, porque es muy sencillo que nos cuelen alguna información que no sea verídica. Entonces, ¿ahí qué es lo que podemos aplicar? Pues las técnicas que aprendemos en la universidad y las que aprendemos en el día a día en nuestro desempeño profesional. Consultar varias fuentes, si tenemos alguna duda sobre algo, pues no pasa nada porque descolguemos el teléfono, que parece que lo más fácil es simplemente replicar, y oye, una llamada estás a 10 segundos de distancia de tener la información que necesitas, ¿no? Son las recetas de siempre, pero quizá aplicadas con mayor necesidad en estos tiempos en los que hay una mayor proliferación de noticias falsas, o por lo menos lo que detectamos es que llegan a más gente. Yo recuerdo antes de la pandemia que ya hacíamos charlas en Castilla-La Mancha Media, en nuestra sede, y hablábamos de las expectativas que había para los próximos años, y se hablaba de que, creo que era en 4 años, una cosa así, en 4 años las noticias falsas superarán a las noticias veraces en el mundo. Claro, llegó la pandemia y digo, pues ya aquello se rompió porque ya las noticias falsas, bueno, las mal llamadas noticias falsas, porque si es noticia, es noticia, así que es lo que hay. Si no, es un bulo, es una mentira, es desinformación. Los bulos superaron con creces a las informaciones veraces en aquel momento, con lo cual se nos complicó todo mucho más. Por concluir, y que hablen también los compañeros, lo que sí que creo es que esto nos da una nueva oportunidad a los que trabajamos en esto, en los medios de comunicación, periodistas, comunicadores, para también ganarnos y defender nuestro sitio. Parece que esta profesión siempre está en crisis, pero ahora la verificación de información y el tener el poder, al menos, de ser creíbles ante los ciudadanos, creo que nos da una nueva oportunidad de defender nuestra posición en la sociedad. Gracias. José María, cuéntanos, ¿cómo distinguimos? Pues yo creo que hay que dudar siempre. Yo cuando comento a mis alumnos o hablamos de desinformación, ¿no?, en las asignaturas, incluso en los talleres que hemos hecho a lo largo de estos meses pasados en los institutos, con el proyecto de desinformación en Castilla-La Mancha, les digo que hablar de desinformación es hablar de dos emociones, ¿no?, que es la confianza y el miedo o la duda. Y sobre esas dos emociones es cómo se trabaja.
Si nosotros tenemos una fuente de información en la que confiamos, porque nos llega un mensaje o nos llega un WhatsApp a nuestro móvil, pues hay más probabilidades de que lo compartamos, a pesar de que no sepamos si es realmente cierto. Cuando hablamos de desinformación, muchas veces no sabemos que lo que nos llega puede ser falso o puede ser un bulo, y ese es el problema, ¿no?, que tenemos que verificar. Y hablar de miedo también es importante porque muchas veces el objetivo de esa desinformación va en la línea de generar esas dudas, ese miedo, ese alarmismo, y eso también es una fuente para poder compartir, ¿no? Es decir, por miedo voy a mandar esto, no vaya a ser que a alguien que conozco le vaya a pasar que de este clic o que... Entonces, son elementos que tienen que ver con las emociones humanas, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque tenemos que parar, ¿no? Parar, desconfiar, incluso aunque nos llegue un mensaje o una imagen o cualquier cosa de alguien que confiamos, porque a ellos también se lo pueden haber colado. Entonces, tenemos que trabajar desde esa perspectiva, pero está claro que con el volumen de información que se maneja ahora mismo y con las redes sociales, ¿no?, y todo lo que nos llega a través de las redes sociales, es muy difícil o hay que estar muy atentos para evitar que nos la cuelen. Javier, tú que eres el de las redes sociales, ¿cómo lo haces? ¿También como nosotros? ¿Vas a la fuente directamente? Pues a ver, las redes sociales es como un campo de minas. Sí, ¿no? Y es muy probable que por más que conozcas sobre un tema, es posible que pises alguna de vez en cuando. Entonces, siempre hay que tener un punto de vista crítico, ¿no? Con cualquier noticia que veas o información que recibas. Yo, por ejemplo, que me dedico a crear contenido, a mi comunidad siempre le digo que tengan un punto de vista crítico, incluso con el contenido que yo comparto, que es del que entiendo, pues también. No porque lo diga yo tiene que ser verdad y punto, que lo contrasten y saquen sus propias conclusiones, sus propios argumentos, y en base a eso que tomen la decisión correspondiente, ¿no? Pero sí que es verdad que es complicado cada vez más. Aquí entra también un poco el tema de la inteligencia artificial, los bulos, etcétera, y hay que tener siempre un poco de ¿Cuántos cuidado. seguidores tienes, Javier? Tampoco tengo tantos, ¿eh? En Bueno, total... pero te has posicionado de alguna forma. Sí, entre todas las redes unos 200.000 o así. 200.000 seguidores. Qué responsabilidad también, ¿no? Para ti, como divulgador, el decir, wow, que me está siguiendo tanta gente que posiblemente tomen mi palabra como una verdad absoluta, que en ocasiones te habrá pasado también, ¿no? Sí, es así, básicamente. Al final yo pienso que mientras, en el caso de las redes, mientras más seguidores tienes o una comunidad mayor tienes, mayor es tu responsabilidad, porque sabes que lo que dices o lo que no dices llega a más gente y tiene un mayor impacto, una mayor repercusión. Entonces, yo creo que implica una mayor responsabilidad. Yo por lo menos me lo tomo así. Incluso en el contenido de valor que ofrezcas. Sí, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Bueno, tienes muchísima gente en la comunidad ahora mismo en lo que son las redes sociales. Castilla-La Mancha Media tiene también muchísimos seguidores, también referentes en esto de las redes sociales. Como director de contenidos digitales, esa responsabilidad también la tenéis. Sí, sí, desde luego que la tenemos. Ahí sobre todo el reto es intentar hacer contenidos, los contenidos que como periodistas tenemos la obligación, ¿no? Sí, la responsabilidad es el mejor término de hacer, pero intentando adaptarnos a los formatos que más solemos consumir. Yo pongo un ejemplo ahora mismo. Tenemos un programa que se llama Soy quien más sabe de la región. Lo lanzamos el año pasado, aprovechando el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que ya empezó a haber bostezos diciendo dándolo con este titular, y dijimos, ¿cómo demonios convertimos esto en un formato que sea interesante? Para tele y para Twitch, que lanzamos también nuestro canal de Twitch y lo asociamos a este lanzamiento de este programa. También estamos en TikTok, etcétera. Y nos fijamos en los modelos que mejor estaban funcionando en otros sitios. Cogimos un poco de Supervivientes, cogimos un poco de, yo qué sé, de Pekín Express, de formatos como estos que son más de ir por ahí buscándote la vida, que nosotros lo transformamos en gincanas en diferentes sitios de Castilla-La Mancha con pruebas culturales. Hicimos las pruebas también en plató con diferentes secciones y todo esto. Fichamos a Fran Blanco, que lo conoceréis de programas en La Sexta, que ha estado en 4, en todas partes, intentando buscar pues eso, un público
Pero claro, los contenidos no podían ser los de Supervivientes, que tampoco nos apetecía, pero que obviamente no puede ser desde un medio público, ¿no? Y todas las preguntas pues tienen que ver con temas de cultura, de la región y todo esto. Quedó un formato muy chulo. En televisión fue el líder entre los menores de 24 años, con un creo que 17% de audiencia, y entre los menores de creo que es 12 años, la siguiente franja para abajo, con un 30 y pico % de audiencia. Me encanta eso, porque Funcionó fíjate, estamos hablando de la etapa escolar. Sí. En Twitch también empezamos a meter bastante gente, llevamos artistas tipo, yo qué sé, Raiden, llevamos a la Sweet California, etcétera, y entró mucha gente, quizá por ese fenómeno fan de ver a los artistas que más les gustan, pero claro, nosotros ahí aprovechábamos y lo convertíamos y digamos que metíamos la cucharita del contenido cultural y de aprendizaje y todo esto, ¿no? Y en TikTok igual. Con esto que quiero explicar, que al final cogemos formatos que sabemos que están funcionando, pero incluimos en ellos contenidos que son de servicio público. Yo esto lo veo como una especie de batalla entre las luces y las sombras, si lo queremos ver como un videojuego, ¿no? O una peli de Marvel. Y creo que tenemos que luchar con las mismas armas, pero posicionarnos en el lado de los buenos de la película, que en este caso, pues mira, somos los que queremos llevar la información veraz, la cultura a la sociedad. Dime que en esa parte de producción hay preguntas tipo trivial, todo Claro. de medio ambiente, ya sé que es como trivial que veo el programa, pero me refiero sobre medio ambiente. ¿Quién sabe aquí dónde está la laguna de Pétrola en Castilla-La Mancha, por ejemplo? ¿No Los de sabéis Albacete, dónde quizá, está? Mira. Ah, ¿dónde? En Pétrola. ¿Dónde está Pétrola en Castilla-La Mancha? En la provincia de Albacete, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de preguntas son las que encontramos. Ahí, a eso me refería yo cuando decía que me imagino que metéis también cositas de medio ambiente, de reciclaje, etcétera. Exacto. José María, ¿analizáis el cómo de atractivo o qué plataformas se utilizan para este tipo de información? Bueno, yo creo que lo importante es saber a qué público te diriges. Porque aquí tenemos un público en la sala, muy joven, que no es lo mismo que dirigirse a sus padres. Y pensamos que el público que tenemos hoy aquí, pues que, por ejemplo, no aguanta un partido de fútbol de 90 minutos y solo le gusta ver los highlights, ¿no? Lo más importante. Y pensamos que a lo mejor pues tampoco quieren algo información muy rápida. Pero, por ejemplo, este fin de semana ha sido la final de la Kings League, ¿no? Sí. En el Nou Camp han concentrado a 90.000 personas y ha durado más de 6 horas. Con lo cual, a lo mejor tenemos que plantearnos que los formatos a los cuales tenemos que ir tienen que ser distintos. Es decir, no es lo mismo lo que veíamos antes o lo que consumíamos antes a lo que consumen ellos. Y no es una cuestión solo de tiempo, sino también una cuestión de introducir elementos, como decía Isaías, que tienen que ver con el entretenimiento, que tienen que ver, ya no es una cuestión tanto de tiempo, sino de buscar otras fórmulas. Entonces, es muy importante analizar todos estos aspectos con respecto a los distintos públicos, de manera que tengamos la capacidad de llegar con el mensaje en cada una de esas plataformas, ¿no? Es decir, tenemos alumnos que son más consumidores de Instagram, otros que son más consumidores de TikTok. No hay consumidores de Facebook directamente en estas edades, entonces hay que tener claro a quién nos dirigimos en cada plataforma y eso hay que analizarlo. Fíjate, pues Javier seguro que lo tiene súper analizado porque él sabrá su target. ¿A qué público te diriges tú más o menos? Pues realmente me sigue gente de todas las edades. ¿Sí? Sí que es verdad que el público mayoritario es gente entre 25 y 34 años más o menos, pero sí que es verdad que la gente más joven se está sumando bastante. Pues me alegra eso, porque sí, estamos hablando de edades que yo pensaba que la información de medio ambiente, etcétera, era pues de una edad media y en cambio estás hablando de una franja de edad que vamos a la parte de educación como CM Media también, o sea Claro, que... al final si un tema lo haces atractivo, ¿no? Y le gusta a la gente, pues yo creo que da un poco más igual que tengas 40 años, que tengas 15, que si te gusta pues lo vas a seguir. Y si además es un tema como este, que es un tema ambiental, o temas ambientales diferentes, pues bienvenido sea. Fíjate, en la prensa tenemos estudios generales de medios, en el caso de la radio, la audiencia que tenéis en el caso de las teles, OJD, ¿verdad? Es en los medios digitales. En Instagram, en las redes sociales,
te metes directamente, ya lo estás viendo, no tienes que esperar a que se haga el estudio general de medios para saber cada 3 meses cómo estás. Eso a ti te hace tener conocimiento de cuáles son los contenidos más atractivos para tu audiencia y poder trabajar en ellos, ¿no? Ahora mismo tu audiencia, ¿qué te pide o qué más tiene más likes o más comentarios? Es una buena pregunta, ¿eh? Porque muchas veces tú piensas... Te sorprende la vida, sí, ¿no? Sí, haces un contenido y piensas que este contenido lo va a petar, lo voy a subir y se va a viralizar y va a llegar a tropecientas mil personas. Y luego lo subes y solo falta que suene un grillo, ¿no? Porque no llega tanto como tú esperabas, o a lo mejor porque no has sabido enfocarlo bien o comunicarlo bien o hacerlo divertido, transmitir una emoción también. Y no te sabría decir ahora mismo qué contenido es el que más se demanda, pero al final es un contenido que sea dinámico, que capte la atención desde el principio, que transmita un mensaje y si puede transmitir también alguna solución, mejor todavía. Fíjate, en el caso de CM Media me sorprende la baja edad de seguidores, ¿no? Porque parece que uno habla de Castilla-La Mancha Media y tiene también otro tipo de perfil y en cambio estáis llegando a un público muy joven. Sí, ahí, claro, tenemos el público que tienen todas las televisiones y en general todas las radios, que suele ser un público mayor. Lo que estamos intentando es crear contenido y convertir contenido para que se consuma en redes sociales, en plataformas, en nuestra propia plataforma, de otra manera. Lo vemos en YouTube. Muchos de los contenidos de YouTube, después de los musicales, los que más se consumen son contenidos que vienen de televisiones. Pongo el ejemplo del Hormiguero, por ejemplo, ¿no? Y en podcast pasa exactamente igual. En las plataformas tú vas por ahí y muchos de los programas que más se consumen vienen de la radio, que igual no se han creado para ser podcast, pero como contenido bajo demanda funcionan muy bien. Nosotros por eso en 2018, aquí vamos a sacar pecho porque yo con esto es que me pongo muy orgulloso, creamos la primera plataforma OTT autonómica de España. ¿Sabéis qué pasa? Que siempre nos adelantan los que tienen más pasta, que son los vascos, los catalanes, etcétera. En este caso nos adelantamos a todos ellos. Ahora es TV3 quien está intentando sacar su plataforma y bueno, que la sacará. También Galicia está en ello, Canal Sur la sacó hace unos meses. La de Castilla-La Mancha Media fue la primera y para que fuera distinta a una plataforma sin más de entretenimiento tipo Netflix o HBO, aparte de que tenemos bastante menos dinero que ellos, quisimos incluir ahí contenidos específicamente de servicio público en diferentes canales, en canales de campo y medio ambiente, por cierto, en un canal de educación y en un canal también de salud. Y creamos también un canal de deportes que ha tirado muchísimo. Ahora hemos convertido todo, que bueno, voy a soltar aquí otra cuñita, hemos convertido todo, ahora está ahí todo el contenido de la tele, de la radio, hemos creado un canal de podcast y tenemos un canal de la UCLM con los contenidos que trabajamos y que producimos juntos. ¿Y qué peso tiene el medio ambiente ahí? Por ejemplo, Jaramillo, él con el tema del campo, etcétera, pues lo tiene. Pero en CM Media se tiene en cuenta el tema del reciclaje, de la información del medio ambiente, etcétera. Sí, os voy a dar muchos titulares hoy. Venga. Este jueves, que es ya, pasado mañana, presentamos un programa que se llama Equipo Planeta, que hemos trabajado junto a Desarrollo Sostenible, junto a la Consejería, que está creado para un público más joven que vosotros y vosotras, si es que eso es posible, y que es sobre medio ambiente, reciclaje, conservación en diferentes puntos de la región. Esto lo presentamos este jueves. Es un contenido para la plataforma, pero que también vamos a emitir en televisión y son unos 40 programas a lo largo de los próximos meses. Antes se mencionaba por aquí a Jonathan Gómez Cantero, que el chico ahora está en una empresa privada trabajando en temas de medio ambiente, una de las grandes empresas energéticas que hay en España, y que ha creado informes, ha participado en estudios, ha participado en las Cortes Generales, en el Congreso, y tenemos a Carlos Macías, que es nuestro presentador del Tiempo. Él además, si no me equivoco, es presidente de la Asociación de Meteorólogos de España, si no me equivoco con el cargo, y desde hace ya varios años creó una sección en televisión que se llama Cambia el Clima, que nosotros aprovechamos para pildorizar y distribuir en redes sociales, y todos los días incluyen noticias, imágenes, estudios, etcétera, sobre cambio climático en su espacio de televisión y, por tanto, después también en redes sociales. Con lo cual sí estamos muy implicados. ¿Cómo veis en la facultad la forma de comunicar? Se estudia el cómo, sin distorsionar el mensaje, es decir, cómo podemos hacer una comunicación efectiva y atractiva, pero sin irnos del objetivo, no sé si me estás entendiendo Sí.
en el planteamiento de la pregunta, que a veces queremos hacer tanto en TikTok, etcétera, que a veces distorsionamos el mensaje. Lo que está claro es tener claro cuál es el mensaje y el público al cual lo quieres destinar, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza a trabajar. El problema es que no tengamos claro cuál es el objetivo de esa información, porque claro, también tenemos que jugar con los tiempos, ¿no? No es lo mismo trabajar un contenido a más tiempo, un reportaje, una entrevista, que a lo mejor hacer una noticia, ¿no? Entonces, esos elementos se trabajan en las distintas asignaturas y de alguna manera también se plantean a los alumnos a la hora de enseñarles, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer un contenido u otro en función del objetivo y del mensaje. Y vamos a utilizar también el tema de los recursos, ¿no? Hay veces que también los recursos son muy importantes, porque un recurso es el tiempo, es decir, si queremos hacerlo para allá o si realmente tenemos más tiempo para poder hacerlo. Y otro recurso también es la capacidad que tengamos para utilizar pues material, ¿no? Como cámaras, como utilizar el móvil, es decir, hay muchos elementos que se ponen en juego, ¿no? Y en la facultad y en las distintas asignaturas el objetivo es que los alumnos aprendan todos estos elementos para luego afrontar la realidad, ¿no? A la hora de elaborar la información, en este caso, pues que sería la información medioambiental. Javier, ¿cómo lo haces tú? Porque tienes diferentes plataformas, diferentes redes, ¿para cada una un contenido distinto o suele ser el mismo? Hay que adaptarlo, Ajá. porque al final cada tipo de red social tiene un público y un formato concreto, ¿no? Sí que es verdad que algunas partes del contenido se puede reutilizar en una u otra plataforma, pero por lo general hay que adaptarlo al tipo de público y al tipo de plataforma que tienes. Yo pongo por delante que yo no soy comunicador de formación, no soy periodista ni he estudiado comunicación audiovisual, yo soy ambientólogo y trato de comunicar lo que sé de la mejor manera que puedo. Entonces es muchas veces a prueba de ensayo y error. Subo un tipo de formato de contenido, veo si funciona, si no, lo cambio, lo varío, lo adapto y es que luego cada red social funciona a su forma, ¿no? Entonces es una adaptación constante. ¿Has dudado alguna vez de ti mismo? Es decir, de cómo has comunicado algo, como ambientólogo que eres, estás divulgando de alguna forma, estás comunicando tus conocimientos. ¿Has llegado a dudar de cómo lo has hecho? O si lo has hecho de la mejor manera, o si has tenido que, voy a rectificar y vuelvo atrás y vuelvo. Sí. Sí. Si te dijera que no, te mentiría. Sí, he dudado, obviamente. A lo mejor tú elaboras un contenido, ¿no? Y lo publicas y luego te das cuenta a través de la reacción de la gente que a lo mejor no se ha entendido como tú pensabas o querías. Y claro, desde mi punto de vista, como yo ya sé lo que quiero transmitir, yo lo veo claro, pero claro, el receptor no sé si lo va a interpretar de la misma forma. Entonces sí que es verdad que me ha pasado más de una vez, que he publicado algo y luego he dicho, ostras, esto tengo que cambiarlo, decirlo de otra manera o hacerlo así o asá. Así que sí. O sea que has tenido como que resubir un tema concreto, ¿no? Sí, o a lo mejor no resubirlo, pero sí que contarlo de otra manera diferente, o complementarlo para que se entienda. En CM Media pasa también el tema de que lanzáis una información concreta y luego dices, uy, creo que esto no ha llegado como era. Sí, a ver, esto nadie estamos a salvo de equivocarnos con alguna información o de no transmitirla de la forma en la que nos gustaría y que se entienda mal. Cuando eso ocurre, pues no pasa nada. Si esto creo que va de ser muy naturales y de aclararlo lo antes posible. Bueno, no es la primera vez que nos pasa que tenemos que borrar un tuit porque decimos, pero qué leches hemos puesto, que nos hemos colado con esto, ¿no? Quita, que eso no quede ahí, que no se siga compartiendo y que no se haga viral, ¿no? Y rápidamente a compartir la rectificación, además diciéndolo, esto es una rectificación, no pasa nada. Somos humanos y nos equivocamos. Los robots seguramente no reconozcan que cometen errores porque no son humanos y no pueden cometerlos, ¿no? También por buscar otra diferencia respecto a la amenaza también que nos viene por ese lado. Pero sí, claro, creo que hay que ser muy natural y que yo creo que la gente lo agradece. José María, ¿cómo lo trabajáis en la facultad, todo esto de rectificar y cómo hacerlo? Bueno, a nosotros nos gusta mucho observar qué es lo que hacen los medios. Es decir, llevamos a clase estudio de casos, ejemplos, ¿no?, del día a día, porque nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Tener esa capacidad de reflexionar sobre cosas que se hacen bien y también cosas que se hacen mal. Y en ese sentido, pues sí que plantamos un foco, ¿no?, sobre la actualidad y constantemente, en función de las asignaturas, vamos hablando, viendo que se ha hecho bien, viendo que se ha hecho mal,
de qué manera el medio podía haber salido, de qué manera la empresa, porque también la dimensión de la comunicación corporativa también la trabajamos, la comunicación institucional, entonces constantemente llevamos esa actualidad al análisis, ¿no? Que yo creo que es también una de las funciones que tenemos desde la universidad y también que tenemos ese tiempo también para poder investigar. Desde la parte de la investigación, pues también esos estudios de caso nos ayudan a plantear, ¿no?, otros dilemas y otras situaciones para que también, de alguna manera, los medios de comunicación puedan mejorar, ¿no? Fíjate cómo ha evolucionado la forma de consumir información, pero también de hacerla, ¿no? Hace 22 años yo recuerdo que no teníamos acceso a Internet, había un portal que se llamaba Terra, creo, al que accedíamos y había como un ordenador compartido para varios en la redacción, pero nuestras fuentes eran el teléfono, tú llamabas al vecino X que te contaba una noticia, ¿no? Querías darlo en exclusiva, lo llevabas calladito, tú no decías nada, abrías el micro y entonces lo soltabas. El cómo consumimos ahora la información nos lleva a veces a dar al clic, creo que antes de tiempo, y a lanzarnos un poco en los medios de comunicación a esto lo he visto en tal portal y ya no estás mirando todas las fuentes, etcétera, y te puede llevar a equívoco. ¿Eso cómo lo trabajáis, por ejemplo, en Castilla-La Mancha Media? ¿Cómo lo hacéis? El querer dar la información rápida, porque ahora exclusivas hay menos, ¿eh? Exclusivas hay muy poquitas. Hace 22 años había de las que daban recorrido y lo tenías una semana, ¿eh?, en la radio, ¿no? Creo que este es el gran melón de la mesa, lo acabas de sacar, creo, ¿eh? Por un lado, claro, todos vamos con prisa, queremos llegar los primeros en dar la información. En nuestro caso, al menos, competimos en velocidad, pero sobre todo competimos en que el contenido sea un contenido veraz y que no tengamos que rectificar, ¿no? Lo que antes decíamos, no hay que llegar a ese horizonte jamás, y cuando se llegue, pues lo diremos, pero tenemos que evitar llegar ahí. No obstante, competimos en velocidad porque si no dejaríamos de ser trascendentes, probablemente. Nadie nos tendría en cuenta porque diría, esta gente que está haciendo, que ha llegado 4 horas después que los demás, o un día después, o cuando sea, ¿no? Pero digo que creo que es el gran melón en cuanto al uso que hacemos de esto como ciudadanos, no tanto como medios de comunicación, ¿no? Ese clic rápido y sobre todo ese compartir rápido. Creo que esta es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a no compartir un contenido que quizás refuerza nuestras opiniones, pero que no tenemos verificado? ¿Estamos dispuestos a ser activistas de la información veraz en lugar de ser activistas de nuestras opiniones? ¿Estamos dispuestos a ello? Quizá todos funcionamos así. Si nos llega, vemos algo en TikTok, que seguro que estáis todos ahí, imagino, ¿verdad? ¿Quién está en TikTok? A ver, que levante la mano, por favor. Que esto también lo aprovecho como un poco experimento para ver dónde estáis y poner ahí más o menos fuerza en lo que hacemos. Vale, ¿quién está, bueno, en Facebook? ¿Quién está en Facebook? Bueno, hay gente en Facebook. Hay gente que sepáis que en general para los medios de comunicación Facebook es una mina también porque sí, es desde donde más tráfico nos llega a las páginas web, que es donde tenemos que construir nuestra casa porque no dependemos tanto de algoritmos y demás. En Instagram. Todos. Sí. Oye, ¿y sois creadores de contenidos? Más allá de poner la foto de lo que habéis hecho en Finde, ¿creáis contenidos, sí o no? Para, en fin, no sé, si es algún tema que os gusta mucho, deporte, cultura, cine, música. ¿Quién crea contenido de por aquí? Que lo hace un poco profesionalizado. Pero de verdad, solamente, bueno, va. Un par. Bueno, que con esto me he enrollado. Quiero decir que cuando recibimos, o por WhatsApp, ¿no? Cuando recibimos alguna información, creo que actuamos de forma muy rápida al compartirla de wow, esto me ha sorprendido, me ha generado una emoción, que es de lo que se nutren sobre todo estas plataformas. Lo tengo que compartir para compartir esa misma emoción con gente de mi entorno, ¿no? Con mis familiares y demás, si es de decepción, de odio, si es de amor, de alegría, de risas, de burla, ¿no? Compartimos esa emoción muy rápidamente, pero no nos paramos a ver si esa información es real, por mucho que nos esté sorprendiendo. Y ese creo que es el melón. ¿Estamos nosotros dispuestos a romper esa cadena? Incluso estamos dispuestos a explicarle a nuestro entorno, a nuestros familiares, cuando vemos que quizá pecan demasiado en eso. ¿Estamos dispuestos a explicarles, oye, mira, me estás poniendo muy nervioso, léetelo, ¿cuál es tu fuente? Pues no sé,
yo animaría a que nos sintamos activistas de la información veraz, porque nuestro futuro también va de eso y depende de eso. Javier, ¿te pasa eso a ti también? Esa rapidez, agilidad, la inmediato, ese consumo que tenemos ahora, que es fun, fun, fun en la pantalla y a consumir, a consumir, a consumir y lo que sea. Sí, además es que una noticia que, por ejemplo, salga hoy, pasado mañana ya está obsoleta. Buah. Publicas hoy un contenido y dentro de 2 días ya, o sea, O esta está tarde en muerte mismo. cerebral. Sí, sí. De hecho, pasa continuamente, ¿no? Por eso yo trato siempre de que cuando sale a lo mejor una noticia relacionada con temas ambientales que yo trato en mis redes, a mí no me importa no ser el primero en hablar de eso. Prefiero darle una vuelta, informarme bien, estudiar todas las aristas, consultar fuentes, informarme realmente bien de lo que voy a hablar y luego ya en base a eso y a los conocimientos que yo pueda aportar, sacar un contenido sobre ello. En ese sentido no me importa no ser el primero, pero sí que es verdad que básicamente nos informamos a golpe de titular o de tuit, casi, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que pasa es que subes un vídeo, subes una foto con un montón de información. Ya no solo en el vídeo o en la foto, sino debajo, en un textito, en el copy, ¿no? Hay más información complementaria. Y lo que me ha pasado en muchas ocasiones es que a lo mejor hablas de un tema en el vídeo y como no da para más ese fragmento, en el copy complementas información. Y en mi caso, alguna ocasión he resuelto alguna duda que en el vídeo no me daba tiempo y hay gente que me escribe diciendo, pero es que esto no sé qué, esto no sé cuál, esto no sé qué. Y eso me muestra que muchas veces ni leemos. O sea, vemos el contenido lo más rápido posible y lo pasamos. Cuando a lo mejor, si te paras un poco más y profundizas, debajo, en el textito ese que tienes, que son 2 líneas, tienes la respuesta a esa pregunta que has hecho y como vamos a 1000 consumiendo contenido, pues no te paras, ¿no? Eso me lleva un poco a la Facultad de Comunicación, José María. ¿Cómo tratáis ese espíritu crítico de los futuros periodistas y sobre todo no quedarnos en el sensacionalismo, ¿no? En esos titulares que te llaman la atención, que te has leído el titular y el subtítulo, pero no has ido al cuerpo de la noticia? En muchas ocasiones ni siquiera damos al clic para tener más información que el periodista en ese momento o el comunicador te está dando, ¿no? en el texto, en el cuerpo de la noticia. Bueno, nosotros en la facultad tenemos otros ritmos, ¿no? No tenemos ese ritmo de trabajo como puede ser en una redacción o en un departamento de prensa, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que intentamos ir incorporando todos estos elementos, ¿no? para poder hacerlo. Entonces, sí que es importante todo lo que es la alfabetización digital y la alfabetización mediática, pero ya no solo en nuestras aulas, ¿no? Porque nuestros alumnos van a ser futuros profesionales en el ámbito del periodismo, de la comunicación visual, sino también fuera de las aulas, ¿no? Es decir, al final también cualquier ciudadano necesita esa alfabetización para ser cada vez más crítico y saber o conocer de qué manera puede consumir y elegir, ¿no? Porque lo importante también es elegir, saber cuál es el medio o la persona que de alguna manera te va a aportar información veraz, en la cual confías, ¿no? Y a la cual vas a ir cuando realmente tengas alguna duda. Muchas veces es tan fácil como entrar en Google, en un buscador, y buscar la información. Todas las plataformas que hay ahora mismo de verificación de información, si esa información ya ha sido verificada, la vas a encontrar rápidamente como un bulo o como una información falsa. Entonces, muchas veces es pararse un poquito y buscar, ¿no? Entonces, todo ese proceso es el que tenemos que enseñar o enseñamos a los alumnos a lo largo de las distintas asignaturas. Es que hay diferentes tipos de bulos. Una parte está la noticia que es falsa, que no tiene nada que ver con nada, y luego están las que distorsionamos por nuestras interpretaciones, yo creo, ¿no? Que hacemos en cada medio de comunicación. De hecho, una misma noticia, dependiendo de dónde la escuches o dónde la veas, os puedo garantizar que está completamente diferente la lectura hecha dependiendo de si lo escuchas, pues en mi caso que soy de radio, si lo escuchas en COPE, en SER, en Es Radio o en Onda Cero, el punto de vista os digo que cambia bastante. A cómo interpretamos cada medio de comunicación, pues tiene su línea editorial, ¿no? También. Y una cosa es una noticia falsa y otra también es la lectura e interpretación que le damos a cada uno, ¿no? Cuéntanos. Sí, vamos, totalmente. Antes también se mencionaba, el hecho es innegociable, ¿no? La noticia es innegociable.
Luego ya cada medio es verdad que lo puede contar de una forma Claro. o de otra. Yo lo vivo igual, en la radio haciendo zapping y demás, cuando voy con el coche, pues cada medio lo cuenta distinto. También en los medios digitales, que esta es una costumbre que en función de a qué os queráis dedicar, a radio, tele, a digital, en fin, al campo que prefiráis, yo sí que recomendaría que hagáis. Si queréis hacer contenido para webs, pues tenéis que ver webs. Si queréis hacer contenido para Twitch, pues tenéis que ver mucho Twitch. Eso os va a dar muchas ideas y vais a poder comparar, ¿no? Pues en medios digitales pasa exactamente lo mismo. Tú entras por la mañana, miras a ver los titulares, los hechos son los mismos generalmente, pero cada uno lo cuenta de una forma. Y dices, anda leches, esto es lo que he leído antes en el otro medio que me lo han contado de forma distinta, ¿no? Es verdad que eso ocurre. Generalmente ocurre más con los medios privados que tienen su línea editorial. Es verdad que los públicos lo que tenemos que intentar, que a veces eso nos resta bastante fuerzas, es ser asépticos. También lo decía antes Cristina. No posicionarte. Claro, no posicionarte, que a veces te quedas en medio y con ese color blanco pues no nos interesa muchas veces, ¿no? Es verdad que contra eso también competimos, pasa. Pero también eso nos puede dar y nos debe dar la fuerza de la credibilidad a la hora de ver que la información que estás contando pues es esa, es la que ha ocurrido y que no está edulcorada hacia una dirección o hacia otra. Eso en la Facultad de Comunicación, no sé, dependiendo del medio al que se quieran dedicar, pues tienen que escuchar, ¿no? Y ver y leer. Sí, además los alumnos que están aquí de primero saben que el tema de los encuadres y los enfoques, pues hay una teoría detrás de ello, ¿a que sí? A ver, ¿y quién se atreve a decir cuál es esa teoría que os han enseñado? Venga, que alguno quiera contar. ¿Cuál es esa teoría? Los que han suspendido también lo saben, ¿eh? Me encanta. Y pueden ganar puntos hoy pueden ganar puntos. Venga, ¿cuál es la teoría de enfoque? No te escuchamos. A ver si tenemos un micro cerquita. Para dedicarte a esto de la comunicación tienes que posicionar la voz, posicionarte tú, contarlo para ella, que está ahí temerosa y además le ponemos micro. Cuéntanos, ahora. Pues la teoría del framing. ¿Y cuál es? Venga, explica un poquito más. Es que he suspendido. ¡Ah! Bueno, pero tienes a los profesores aquí. Venga, a ver, coméntalo. Pero quiere aprobar. Que igual te pueden subir nota hoy. Venga. Pues es la teoría pues, del enfoque, lo que acabáis de decir ahora, de cómo se enfoca una noticia o es que no sé. No sabía el nombre. Bueno, pero vamos a explicarlo entonces un poquito. Sí, ¿no? La teoría del framing, de alguna manera, lo que explica es de qué manera se enfoca una noticia y también cuáles son las circunstancias que llevan a enfocar esa noticia, porque hay muchas veces que es una cuestión del propio medio de comunicación que tiene unos intereses detrás, hay veces que tiene que ver con explicar las causas o con explicar las soluciones, es decir, todo eso está estudiado desde el punto de vista teórico y es un poco lo que intentamos enseñar y que ellos tengan la capacidad de aplicar. Hay veces que les cuesta un poco más y tienen que tener una segunda oportunidad para superarlo, pero hay otros que sí que lo captan, ¿no? Y lo que decías, es muy importante que yo también se lo digo en clase desde el primer día, que consuman todo tipo de medios y todo tipo de contenidos. Es decir, aquí no hay contenidos buenos o malos, ¿no? Hay todo tipo de contenidos que te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Porque al final, a lo mejor el contenido no está hecho para ti o no te gusta, pero está hecho para tu madre, para tu abuelo, para tu tío y por lo tanto al final si te vas a dedicar al mundo de la comunicación pues tienes que saber en qué contexto te estás moviendo, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy creador de contenidos en TikTok, pero estoy en TikTok para ver qué tipo de contenidos hay. Entonces, es importante conocer todo el contexto y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Javier, tú entonces eres seguidor de otros que también trabajan la información ambiental, de reciclaje, etcétera, en las redes sociales, ¿no? Para ver también qué están haciendo los demás, como el resto, que en mi caso me levanto todos los días con todas las emisoras de radio y sé perfectamente el punto de vista que le hemos dado a cada uno a la misma noticia. ¿En tu caso también? Sí, y creo que la mayoría de los que estáis aquí seguro que seguís a creadores de contenido que hablan de temas
similares o casi iguales y desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y con diferentes enfoques. Y yo creo que es un poco más o menos lo que pasa en el tema de la prensa, de la radio, de la tele y demás, y en redes sociales también pasa. Y en mi caso particular también consumo creadores de contenido que hablan de temas similares muy parecidos y aprendo de ellos también y al final nos complementamos. Qué bueno, Isaías. Y lo que estamos deseando cuando venís a las redacciones, cuando nos proponéis cosas y demás, es que nos rompáis los esquemas. Está muy bien y creo que es imprescindible que veáis lo que se hace en otros sitios, por eso es lo que estamos apuntando, estoy totalmente de acuerdo, pero no para que lo imitéis, que al principio es como empezamos todos, ¿verdad? Imitando lo que vemos que hace la gente a la que nos queremos parecer o los sitios donde queremos trabajar, eso está muy bien. Pero lo que estamos deseando es que os inventéis algo nuevo. Y probablemente de 10 veces, pues 9 no van a funcionar, pero igual hay una vez que es como, ostras, cuidado, que esto está tirando bien o que nos está gustando. Entonces, si el primer paso es que nos guste a nosotros para que creamos que después le pueda gustar a más gente, ahí es verdad que creo que es importante que vengáis sin complejos porque que de una forma natural estáis hechos de ingredientes distintos. El espacio cultural en el que os estáis desenvolviendo en estos años es distinto al en el que yo me crié. Yo lo vi, por ejemplo, con mi hermano. Tiene 6 años menos que yo. Yo cuando jugaba videojuegos con amigos, mis colegas venían a mi casa, había alguno muy pesado que no se iba ni a la hora de cenar y mi madre decía, pero chaval, tira para tu casa ya, que ya está bien, que aquí ya es hora de cenar, ¿no? Mi hermano, con 6 años menos, él ya jugaba con sus amigos de forma online, cada uno en su casa, que quizás como también más se juega ahora, ¿no? Lo veo también en mis primos pequeños que están con la consola y están con los cascos y de repente están en silencio y empiezan a insultar al colega con el que están jugando, pero no sé qué. Y yo eso es una cosa que no había vivido, ¿no? Y lo pongo como ejemplo simplemente de que la sociedad está cambiando muy rápido, la tecnología también nos lleva por otros derroteros, estáis hechos de forma distinta a nivel cultural por, entre otras, estas razones y tenéis que construir el futuro. Por eso lo que queremos es que nos sorprendáis con ideas distintas. Isaías os está invitando a que cuando acabemos os acerquéis a él a venderle una idea. ¿Vale? Sí, puedo mencionar la autoría si queréis y podemos hablar de prácticas este verano en digital, en la tele, en la radio. Gracias, José María. Por el caput. No, es verdad, porque todos tenemos referentes en esto de la comunicación, por ejemplo, pero también vosotros os podéis convertir en los próximos referentes de otros que lleguen. Y también hay una parte de responsabilidad nuestra cuando tenemos a los becarios, que es darles alas. Crea tú un espacio de qué te apetece hablar, qué te apetece hacer, porque independientemente de que nos vean cómo trabajamos en las redacciones, también hay que ser capaces de dar alas a otros para que puedan crecer y desarrollarse y también aprender nosotros de ellos, ¿eh? Que vosotros no es por nada, pero venís apretando fuerte y la verdad que viene de maravilla en las redacciones ese aire fresco. Volviendo al tema del cambio climático, ¿cómo trabajáis esos bulos de que el cambio climático no existe, de que las empresas de reciclaje lo que quieren es coger dinero y punto, que realmente no se hace el trabajo, pues yo no voy a reciclar porque luego todo llega a la basura y todo se junta y da lo mismo? Ese tipo de información que encontráis en la calle, ¿cómo se gestiona? Por ejemplo, en tu caso, Javier, aquellos que tendrás gente que no crea en todo esto y que te pondrán en comentarios, pues eso es mentira, o eso, pues en mi casa no sé qué. Sí, pasa bastante. ¿Cómo lo ves tú? Pasa bastante, eso? Pero al final el medio ambiente entiende de ciencia y de conciencia, no entiende de creencias ni de tendencias. Entonces, cuando alguien me viene con un argumento así de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, lo de ¿para qué voy a separar si luego lo mezclan todo en el mismo camión? Eso lo oímos en la calle. ¿Alguien lo ha escuchado de los que estáis aquí, esa afirmación? Yo no digo que no pase, de hecho hay casos en los que ha pasado, pero si alguien lo presencia, que lo ponga en conocimiento porque es una conducta sancionable. El caso es que alguien afirma algo así, ¿no? En algún post, en algún contenido, y tú pues contraargumentas o le das los argumentos que son. Otra cosa es como ya lo interprete y demás. Y muchas veces es por desconocimiento o por falta de interés o incluso porque quien no quiere hacer algo siempre encuentra la excusa que sea. Y a lo mejor tú le desmontas ese argumento, ¿no? Con una información fiable, factible, contrastada, y ya te salta por petenera si se va a otra cosa. No, pero no sé qué, no sé cuál, que yo conozco, que tengo un amigo de mi amigo me ha dicho que el amigo de su amigo está en una planta de residuos de no sé qué, y así empieza un poco a desviarse el tema, pero al final sí, eso pasa muy a menudo.
En la facultad, ¿cómo lo tratáis todo esto? Pues ahí trabajamos todo el tema de las fuentes de información, ¿no? El tema de las fuentes científicas y el tema de las fuentes también mediáticas. Entonces, hay que enseñar a buscar esas fuentes y poder contrastar la información. Pero al final, como decía Javier, vas a encontrar negacionistas, ¿no? Y contra los negacionistas, pues lo único que hay son argumentos que realmente desmonten toda esa desinformación. Ellos llegarán a un momento en el cual se irán por otro camino y buscarán otras víctimas, ¿no? Pero tenemos que hacerlo con las fuentes, ¿no? Y con los datos. Y en Castilla-La Mancha Media. Pedagogía. Tenemos que entender que detrás de cada una de estas campañas siempre hay intereses de empresas, de colectivos, de asociaciones, que además ni nos imaginamos quiénes están detrás, o al menos es que no llego a imaginarme quién puede haber detrás de todo esto. Si es ánimo desestabilizador o hay algún interés de otra empresa por detrás, es que ni idea, ¿no? Pero creo que la pedagogía es importante, ofrecer información veraz, desde luego, para que seamos referencia en lo que contamos y luego echarle mucha paciencia, porque es verdad que cuando te llegan estas cosas, ¿verdad?, a uno le llevan los demonios y no saben muy bien cómo reaccionar y cómo comportarse ante alguien que con el que crees que o ves que no puedes razonar por muchos argumentos que utilices. Es como que está en otra fase. Por mucho argumento y raciocinio que tú utilices, es como que está en una fase diferente y no vas a llegar a él con la razón, porque al final le estamos viendo una emoción. Y razón frente a emoción, al final va a ganar la emoción. Entonces es como que un combate desigual. Tienes que llevarlo por otra vía. Pero es que fíjate cómo es el tema, que incluso pasa con contenidos donde tú muestras realmente cómo es. O imagínate, vas a una planta de selección de envases y muestras cómo se separan los residuos y demás. Pues todavía con eso hay gente que se piensa que es un decorado. Niegan la evidencia, Sí, ¿no? sí, totalmente. Fíjate. Ahí recuerdo que lo explicó muy bien durante la pandemia un compañero que tenemos en la radio, que antes pasó por aquí, Jesús Ortega, hace un programa que se llama El Dragón Invisible, 100.000 descargas mensuales en iVoox, top 50 en iVoox, para que lo sepáis si os interesa sobre temas de misterio, ciencia, etcétera, pero él lo intenta hacer desde un punto de vista bastante responsable, ¿vale? No solamente de fantasmitas y estas cosas. Y recuerdo que cuando empezó temporada, después de los primeros meses de la pandemia y demás, él hizo una reflexión muy interesante, que dice, es que hay quienes llevan años y años y años hablando de temas de apariciones, fantasmas y demás, sin ninguna responsabilidad y sin ninguna prueba y sin ningún argumento, ¿no? Y nunca ha pasado nada. Como mucho nos ha dado un poco de miedo escucharlo en la radio por la noche y nos hemos acostado un poco acojonados y ya está. Pero no ha pasado absolutamente nada. Pero es que en este momento, hacer eso cuando nos estamos jugando la vida con las vacunas, por ejemplo, es muy grave. Y creo que lo podemos comparar, quizá no vemos efectos tan a corto plazo con el cambio climático, pero sí que es comparable en cuanto a la gravedad que tiene para el planeta, ¿no? No son cuestiones inocentes, son cuestiones graves que esto pueda ir adquiriendo una mayor capilaridad entre la sociedad. ¿Hay ganas de periodismo especializado en la facultad? Es decir, gente que quiera dedicarse precisamente a la información de medio ambiente, etcétera. ¿Cómo se trabaja todo el tema del periodismo especializado? Que ya te digo que en lo local y lo regional, si vais a trabajar, especializados, tenemos que saber de todo un poquito, multitareas. Bueno, aquí les damos una pincelada. En el último curso, en cuarto, tienen varias asignaturas que optan para elegir, ¿no? El que más tira es el deportivo, el periodismo deportivo, pero sí que es verdad que cada vez más hay más personas que les interesa el tema del medio ambiente. No tenemos una asignatura especializada, pero sí que dentro de las asignaturas que tenemos se incorpora el elemento de la sostenibilidad, el medio ambiente, los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, toda esta línea que cada vez es más importante y que, por supuesto, los alumnos aquí lo que queremos es que se lleven esa píldora y ese conocimiento para después, si quieren especializarse más adelante, pues puedan hacer un curso de especialización, un máster en estos temas. Pero sí que se les plantea de alguna manera todas estas posibilidades, ¿no?, de futuro. Javier, como divulgador, como ambientólogo, como influencer, de alguna forma dentro de todo esto, un reto, un mensaje, una conclusión de esta mesa. Pues que una persona sola no puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Y no infravaloréis lo que podéis hacer en vuestro día a día, ya sea a nivel de comunicación, en vuestro trabajo, en vuestra casa, en vuestro día a día, en cualquier faceta, cada gesto que podáis hacer suma. Así que
os animo a ello. Desde la facultad, ¿qué podemos decir, José María? Bueno, yo voy a retomar una cosa que ha dicho antes Javier, es decir, en este ámbito de la comunicación medioambiental cada vez hay más inversión y cada vez hay más posibilidades laborales, con lo cual yo creo que es un tema que animo a los alumnos a que se metan dentro de él y que se vayan poco a poco especializando porque van a tener oportunidades laborales de futuro. Sin duda, Isaías. Pues nada, os diría que activéis el radar, que obtengáis información que sea veraz y que si llegáis a la conclusión, como espero que lleguéis, de que la verificación de noticias es algo trascendental para la sociedad presente y la sociedad del futuro, que os convirtáis en activistas de esto en vuestros entornos cercanos y también en vuestros entornos profesionales. Pues muchísimas gracias a los tres. No sé Gracias. si tenéis alguna pregunta que formularles a ellos, ya que los tenéis aquí. Venga, cuéntanos. Sí, se te oye. Vale. Antes hablabais de cuando os encontráis a alguien que se cree todas las informaciones que le llegan por redes sociales, por WhatsApp, por lo que sea. ¿Cómo se le puede convencer a esa persona de que esa información es falsa o de que por lo menos intente informarse más de lo que se acaba de encontrar? Es complicadísimo, ¿eh? Es muy complicado por lo que decíamos de que muchas veces lo que ocurre es que se refuerzan ideas preconcebidas, ¿no? Y es que de ahí quien está enrocado en esa idea no sale. Yo al menos lo que intento hacer es primero tirar de mayéutica, del arte de preguntar, hasta que la persona llegue a caer por sí misma en la cuenta de que pues quizá la información que está manejando no es tan sólida y ofrecerle otros argumentos para que eso siembre una semilla en su cabeza y quede ahí. Que igual eso ya no florece ni sale por ningún lado, pero yo creo que por lo menos ya la persona duda y no se siente tan segura a la hora de seguir compartiendo esa información. No siempre se consigue, pero bueno, hay que intentarlo. Hombre, yo creo que con los negacionistas es muy difícil, porque al final sus argumentos no llegan a contradecir, ¿no?, lo que tú les puedes decir. Pero sí que es importante, cuando tenemos personas de ese tipo alrededor, igual que cuando tenemos personas tóxicas, intentar aislarlas, ¿no? Aislarlo, es decir, que esto no se viralice, ¿no? Es decir, esta persona es así, tiene sus argumentos, pero hay otros argumentos como estos que se muestran que son distintos, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que se puede hacer, porque muchas veces los tenemos muy cerca de nosotros, es decir, es que tengo un amigo que está constantemente mandando mensajes de aislarlo, es decir, mira, es que... Y que la gente sea consciente de que muchas de las cosas que dice porque no son ciertas, ¿no? Y ahí son los datos y los argumentos. Eso es una buena estrategia. Javier. Yo, por complementar la respuesta de los compañeros, fundamentalmente que vaya también un poco ya a esa noticia que haya recibido, ¿no?, a ese contenido, que busque la fuente, que contraste esa información, que lo busque en internet, a ver si hay más noticias hablando del tema o tienen posturas similares o no, que vea si simplemente apela a emociones o hay datos que usan la razón, ¿no?, o objetivos. Y ese tipo de tips que son más típicos, pero que muchas veces cuando directamente recibes algo y conecta con tu emoción directamente, pues pasas por encima. ¿Alguna pregunta más? Un comentario, si no te importa. Hablando del tema de las fake news, que estamos todos muy digitales. Voy a pasarte, si te parece, para que lo puedas compartir, si estás de acuerdo, por tus redes sociales, que es más llegada que nosotros, un decálogo que sacó un periodista que voy a compartir para que tú lo puedas agregar, si te parece, un decálogo que hemos sacado como asociación, un gran periodista de toda la vida, sobre los decálogos. Solamente voy a leer 2 de 10. Desconfía hasta de ti mismo. Si una noticia te parece cierta, desconfía. La otra que quería decir, desconfía si en vez de apelar a tu inteligencia es una información que apela a tu corazón o a los bajos instintos. Vale, te la paso para pues pásamelo, tocayo, y lo comparto con mucho gusto. Perfecto, gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si queda algo pendiente, si queréis formular algo más. Ahora sí les damos un aplauso a los tres. Gracias, Isaías, José María, Javier, por acompañarnos en esta mesa redonda que ha sido tan interesante. Yo os tengo que decir, ya que estábamos hablando de redes sociales, que tenéis un sorteo que está activo, que participéis, que compartáis, que visitéis todas las redes sociales
que tenemos en este momento. Daros las gracias por estar aquí y vamos a concluir con el vicerrector de Economía y Planificación de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco José Sáenz Martínez. No sé si quieres decirnos algo más como conclusión a esta jornada, que yo creo que ha sido muy atractiva, pero con mi micro no vas a poder. Si quieres, ponte ahí. Y así. Yo era por hacerlo un poquito más informal, ¿no? Sentarme para simplemente, dar las gracias a RAE Castilla-La Mancha por haber venido a la universidad, a la Facultad de Comunicación, a su decano, por organizar estas jornadas. Agradeceros a todos los asistentes que hayáis participado, a los que habéis preguntado. Espero que te pueda subir medio punto en la nota, o que al menos se tenga en cuenta, y agradecerles sobre todo a los ponentes, ¿no?, que nos han ilustrado. Yo creo que es importante, cuando hablamos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo has comentado tú al principio, a diferencia de otro tipo de residuos, estamos muy acostumbrados a su reciclaje, a saber qué hacer con ellos. Con esto nos cuesta un poquito más, entonces jornadas como estas son importantes para hacer llegar al público la importancia que tiene reciclar este tipo de aparatos. Yo sigo insistiendo en que hay que adaptar un poquito el lenguaje y hay que, pues sobre todo como se ha tratado aquí, huir de las noticias falsas, del negacionismo, que le hace bastante daño a todo el trabajo que se lleva haciendo desde hace muchos años para intentar reciclar, recuperar, para no dañar el medio ambiente. Cuando te llega alguien y te dice que esto es que el cambio climático no existe, pues se te caen, como decía mi abuela, se te caen los palos del sombrajo, ¿no? Te quedas un poco a cuadros, pero es cierto que hay gente que lamentablemente opina así, y lamentablemente hay gente que tiene mucho altavoz, ¿no? Y eso es lo que hace daño. Nada, pues nos vamos ahora a un cóctel. Muchas gracias a ti también por la magnífica conducción de las jornadas, ¿no? Gracias. Se trataba de las segundas jornadas de RAE Castilla-La Mancha. Las primeras fueron en Guadalajara. Ha habido un taller también de formación que ha ido por toda la región. Y gracias, de verdad, de corazón. RAE-CLM para compartir todos los contenidos, las fotografías que habéis hecho, sobre todo lo aprendido. Y nos vemos en las siguientes jornadas, que yo estoy encantada de haber venido desde Albacete esta mañana. Así que un placer. Y gracias a todos los que nos han seguido en directo. Gracias.